Que el Todopoderoso les bendiga en gran manera y que derrame sanidad sobre nuestra tierra. Que Él nos cubra con su gran amor y su infinita misericordia. En esta bella noche del día de reposo, estoy en el patio de mi casa y quiero compartir con cada uno de ustedes un breve mensaje, el cual titulo No des cabida al diablo. Para dar apertura, leamos en el libro de Lucas, en el capítulo 22, versos 3 y 4. Leemos para la honra y la gloria de nuestro Padre Celestial y de su Hijo amado, nuestro Salvador. Amén. Entonces Satanás entró en Judas, llamado Iscariote, que era uno de los 12. Él fue y habló con los principales sacerdotes y con los magistrados acerca de cómo entregar al Mesías. Para dar una explicación breve sobre este texto, voy a poner un ejemplo en el cual me incluyo como un conductor e incluyo a un amigo mío como otro conductor, y en el cual yo tengo un vehículo que es conocido por toda la comunidad como de mi propiedad, que tiene los vidrios oscuros. Si yo le presto mi vehículo a mi amigo, a cualquier amigo mío, y anda cometiendo imprudencia por la calle, pasando semáforos en rojo, saltando muros, casi atropellando personas o atropellando personas, las personas que ven el vehículo y lo conocen, que es de mi propiedad, van a pensar que quien anda en el vehículo soy yo. ¿Por qué? Porque el vehículo tiene los cristales oscuros y no pueden identificar quién está conduciendo, y como lo conocen y saben que ese es mi vehículo, pueden pensar que soy yo. De igual manera, quiero relacionar este ejemplo con el texto que acabo de citar del libro de Lucas, capítulo 22, versos 3 y 4, cuando Satanás entra en Judas. ¿Por qué? Porque porque Judas le presta su vehículo a Satanás. Le abre la puerta de su vehículo y lo deja entrar y le entrega el control de su vehículo. Judas le abre la puerta de su vida a Satanás y le entrega el control de su vida. En ese momento, desde ese momento en adelante, ya quien está conduciendo no es Judas, sino Satanás está conduciendo la vida de Judas. Y todo lo que Judas está haciendo, lo está haciendo conducido por Satanás. Nosotros podemos entregarle nuestro vehículo, el control de nuestro vehículo, el guía, al Todopoderoso, para que Él guíe nuestras vidas. Y que todo lo que nosotros hagamos sea bajo la voluntad del Altísimo. Pero de igual manera podemos entregarle nuestras vidas, en sentido general, podemos entregarle nuestra vida al maligno, al diablo, para que Él tome el control de nuestra vida y sea Él quien nos dirija. Eso pasó con Judas en ese momento, que le abrió la puerta a Satanás para que entrara en su vida y le entregó el control de su vehículo, el control de su vida. Y por eso Judas fue dirigido por Satanás a partir de ese momento. Las Sagradas Escrituras dicen en el libro de Efesios capítulo 4, versos 26 y 27, no deis cabida al diablo. ¿Por qué dice que no demos cabida al diablo? Porque en el mínimo momento en que nosotros le damos una brecha, en que abrimos un pequeño agujero para que el diablo entre en nuestras vidas, por esa parte por donde el diablo puede meter el dedo meñique, podríamos decir, por ahí se filtra él completamente y puede entrar en tu vida. Un solo acto, un solo espacio, un solo hecho, una sola acción que tú puedas hacer para que el diablo pueda entrar en tu vida, puede ser el principio para que él tome el total control de tu vida. Y desde ese momento ya tu vida no sea dirigida por ti mismo o por el Altísimo, sino por el diablo. No demos cabida al diablo. Eso ha pasado con muchísimas personas. Y en este momento pongo a nuestro hermano
Jota como ejemplo porque está pasando por un momento similar. Y nosotros, en vez de atacar a nuestros hermanos cuando estén pasando por un momento como ese, debemos de tratar de orar por ellos en todo tiempo, cada vez que estemos orando, para que el Todopoderoso les dé la fuerza necesaria, la fuerza que ellos necesitan en este momento, en ese momento, para poder salir del error que están cometiendo y que el Eterno pueda sacar pues esa ceguera espiritual que tienen y le pueda dar la luz que ellos necesitan para poder seguir en el camino hacia el reino de los cielos. Lo pongo a él como ejemplo, ¿por qué? Porque en este momento él ha hecho muchísimos comentarios en sus redes sociales que a mí me han dejado sorprendido, porque los comentarios que he visto no son de el Jota que yo conozco, o sea, de aquel niño que el Todopoderoso usó en cierto momento en el programa de Raúl Gil en Brasil para llevar en alto la evangelización, para llevar en alto la adoración. Desde ese momento él se convirtió en una figura que ha sido de gran motivación, de gran impulso para muchísimas personas que estaban comenzando en el canto, para muchísimas personas que adoran al Eterno, que han alabado en las congregaciones, en los templos, con sus canciones, las canciones que le habían escrito y después la que él escribió, como esta, una de las últimas que escribió, en la que el hijo de Eli, en la que adora de una manera poderosa al Todopoderoso. Pero no solamente él ha caído en la trampa del enemigo de la justicia. En las Escrituras también nosotros podemos encontrar personas, grandes personas del Eterno, que cayeron en errores y pudieron, luego de caer en el error, salir de ese hoyo y poder continuar el camino del Eterno y hacer la voluntad del Altísimo. Y uno de ellos fue el rey David. El rey David, en cierto momento de su vida, no fue a la guerra, como era costumbre para él cada vez que tenían enfrentamiento con otras naciones, sino que se quedó en el palacio. Y cuando se quedó en el palacio, al lado estaba la casa de Urías hititas, y como Urías era guerrero, estaba en la guerra. Pero la mujer de Urías, Bexaber, estaba desnuda o semidesnuda en el patio de su casa. Y el rey David, desde un balcón del palacio, logra verla a ella y le gustó lo que vio. Al gustarle lo que vio, le dio cabida al diablo. Le dio una brecha al diablo para que entrara en su vida. Y desde ese momento, el diablo entró en la vida de David, del rey David, y tomó el control, tomó el guía de su vehículo. Y ya en ese momento, quien estaba conduciendo al rey David, que era un hombre que andaba conforme al corazón del Altísimo, porque el Todopoderoso era el que dirigía su vida, era el que tenía el control de su vida, en ese momento le quitó el guía al Altísimo para entregárselo a Satanás. Y empezó a ser conducido por Satanás. Y en ese trayecto en el que Satanás lo estuvo conduciendo, él invitó a esa mujer a su casa mientras su esposo estaba en la guerra y cenó con ella, comieron, bebieron y tuvieron relaciones sexuales coitales. De esas relaciones sexuales coitales quedó ella embarazada. Como el rey David sabía que Urías estaba en la guerra y que todo el mundo se iba a enterar del embarazo, iban a saber que no era de Urías el embarazo, entonces él mandó a buscar a Urías con Joab, su general. Le mandó una carta a Joab para que le enviara a Urías. Y cuando llegó a Urías, le dijo que durmiera en su casa y que tuviera relaciones sexuales con su mujer, que compartiera con ella,
Pero Urías fue a la casa y se quedó en ella y no compartió con su mujer. ¿Por qué? Porque su mente estaba en el batallón, estaba en la guerra por lo que estaba pasando. El otro día David se entera de lo que sucedió y manda a buscar a Urías. Cuando va donde David, Urías le dice a David que él no puede hacer eso porque su mente está en la guerra, como sus compañeros están en la guerra y él va a estar regocijándose en su casa. Como David ve que el plan no le funcionó, pero ya no es David que está conduciendo ese cuerpo, es Satanás que ve que ya el plan no le funcionó de esa manera. Entonces, ¿qué hace? Le envió una carta a Joab, general del ejército, con el mismo Urías, en el que decía que pusiera a Urías en el frente de batalla y que cuando cuando el ejército opuesto ataque contra ellos, que dejaran a Urías solo para que el ejército opuesto pues lo asesinara. David mandó asesinar a Urías de esa manera. Y así sucedió y mataron a Urías. Una persona que no le había hecho ningún tipo de mal a David. Simplemente tener una mujer que le gustó al rey David. Y como el rey David cometió un error, después de ese error que cometió otro error más. Porque dio cabida al diablo. Y un poco de levadura leuda toda la masa. Así nos dice el libro de Gálatas, capítulo 5, verso 9. Nosotros comenzamos haciendo algo que parece inofensivo, pero después continuamos haciendo otra cosa más que parece también inofensiva. Y así mismo vamos aumentando, haciendo cosas que parecen inofensivas, pero que no son agradables al Eterno. Pero para nosotros parece inofensiva y parece que no es nada hacerlo. De esa misma manera, seguimos haciendo cosas que no le agradan al Eterno hasta que el diablo ya está dentro de nosotros y ha tomado el control de nuestra vida y nos apartamos totalmente del Todopoderoso. Porque un poco de levadura leuda toda la masa. Solo abrimos un poquito, un pequeño agujero y por ahí Satanás puede entrar en tu vida y tomar posesión como hizo con Judas. Satanás entró en Judas para vender al maestro. De la misma manera, Satanás puede entrar en nosotros, así como también entró en David. Y como también en este momento ha entrado en Jotaa. Pero David, después de haber tomado la mujer ajena, haber cometido asesinato, el Todopoderoso le dio la oportunidad de que se pudiera arrepentir. Aunque su arrepentimiento no quedó sin castigo, pero el Eterno le dio la oportunidad de que se pudiera reivindicar. Porque siempre que nosotros vayamos humillados de corazón delante del Eterno, Él, en su infinita misericordia, nos espera con sus brazos abiertos para perdonarnos. Como el hijo pródigo, aquel que le pidió todos sus bienes a su padre, estando aún su padre vivo, le pidió que le diera todo lo que él iba a heredar para irse. Y se fue con todo lo que el padre le dio. Y luego de irse, hizo su vida. Y cuando había malgastado todo lo que su padre le había dado, entonces se vio pasando muchas miserias. Y cuando se vio pasando muchas miserias, fue a trabajar a un lugar. Y en ese lugar lo que le daban era comida de la que le daban a los cerdos para que él comiera. Y él se acordó, pero en mi casa, en la casa de mi padre, yo tenía de todo. No me faltaba la comida, no me faltaba nada que tomar, no me faltaba nada que vestir, no me faltaba dónde cobijarme, dónde vivir, dónde abrigarme. ¿Por qué estoy aquí? Volveré a la casa de mi padre. El Eterno le dio la oportunidad a ese hijo pródigo. Pero como él, hay muchísimos en el mundo que han pasado por esa misma situación, que se han apartado y se han visto con los reales beneficios que del mundo, que son pérdidas totales para nuestra vida. Perder la salud, perder nuestra familia, perder nuestros amigos,
perder la persona que realmente nos aprecian. Y cuando él se vio ya sin nada, volvió a la casa de su padre. ¿Y cómo estaba su padre? Su padre lo recibió con los brazos abiertos porque su padre ansiaba, le oraba al Todopoderoso de que su hijo pudiera regresar. De esa misma manera está el Eterno con los brazos abiertos esperando que nosotros podamos regresar a su redil. Que nosotros que nos hemos apartado del camino del Altísimo podamos volver a su redil y podamos regocijarnos delante de su presencia. Por eso traigo estos ejemplos, el de David, el del hijo pródigo, el de Judas, para que nosotros podamos entender que no solamente Jotá, que en este tiempo está pasando lo que ya había pasado anteriormente, como decía el rey Salomón, nada es nuevo debajo del sol. Ya todo lo que está pasando es lo que ha sucedido. Y lo que sigue pasando son cosas que ya pasaron. Por tanto, las escrituras dicen que todo lo que sucedió en aquel tiempo sucedió para ser ejemplo de nosotros hoy en día, para que nosotros podamos vernos en ese espejo y no cometamos los mismos errores. Y si cometemos los mismos errores, podamos reivindicarnos a tiempo. Hay un dicho popular que reza que aquel que no conoce su historia está llamado a repetirla. Por tanto, es menester que nosotros conozcamos nuestra historia, que nosotros conozcamos los ejemplos que están en las Sagradas Escrituras, para que nosotros podamos ver que nosotros no somos los más pecadores del mundo, sino que también de la misma manera que nosotros hemos pecado, así otras personas han pecado, pero también ellos se han humillado delante del Eterno. Y por eso podemos entender que nosotros también tenemos la oportunidad, ahora que hay tiempo, de humillarnos delante del Altísimo y volver a sus pies. Antes de que lleguen aquellos días en el cual no podamos encontrar el Eterno. Busquemos del Eterno ahora, que está cercano, antes de que lleguen los días malos en los cuales no podamos encontrar su presencia. Pero el diablo no ataca a las personas que no están dando fruto. Si el diablo atacó de esa manera a Jotá, es porque él, antes de apartarse, estaba dando frutos del Espíritu Santo, del Ruach HaKodesh, fruto del Todopoderoso. ¿Por qué? Porque el diablo no ataca a nadie que no esté dando fruto. Las personas que no están dando fruto están en último lugar en la lista de prioridades del diablo, o no están en la lista del diablo, porque ya pertenecen a él. Pero las personas que están dando frutos están en la lista de prioridades del diablo para atacarlo. ¿Por qué? Porque él sabe que atacando a Jotá no va a vencer a una persona. Está buscando vencer multitudes, porque desde ese momento en que el Eterno agarró a ese joven para ministrar su vida de una manera poderosa y ministrar la vida de muchísimas personas a través de él, muchos se han convertido por sus canciones. Muchos se han reconciliado por sus canciones. Muchos se han dado cuenta del don que tienen del canto y han despertado sus talentos por sus canciones. Pero de igual manera, si él cae, muchos pueden caer, porque se han convertido en seguidores de sus canciones y seguidores de él. Lo ven a él como un ejemplo. Por tal razón, el objetivo del diablo no es él en sí, sino el evangelio del Todopoderoso. Que muchas personas ateos y personas que no quieren saber de la obra del Eterno puedan hablar en mal del evangelio por las acciones de él. Por tanto, es nuestro deber orar por él, por el amor que tenemos por ese hermano y por el amor que tenemos por la obra del Todopoderoso.
David, el cual las Sagradas Escrituras llaman que andaba conforme al corazón de Yahweh, conforme al corazón del Eterno. Cuando peleaba, no peleaba él, sino el Todopoderoso a través de él, porque el Todopoderoso era quien dirigía su vida. Cuando en una ocasión Saúl, el rey Saúl, antes de David ser el rey, era dirigido por el rey Saúl, y Saúl quería ya en un gran enojo, en una dirección que el diablo tenía sobre Saúl, quería matar a David. Y les ordenó a sus guardias que cuando fueran a la guerra, que lanzaran a David contra el ejército enemigo para que lo mataran. Pero cuando lanzaban a David contra el ejército enemigo, lo que sucedía era que David mataba muchísimos soldados del ejército enemigo. Y mientras más lo lanzaban, más soldados mataba del ejército enemigo. ¿Por qué? Porque sus batallas no las peleaba él, sino quien estaba dirigiendo su vida, el Todopoderoso. David no era que peleaba sus batallas, sino el Todopoderoso. Y por tanto, David prevalecía. Y cuando las personas escuchaban de David, los demás ejércitos de las demás naciones decían: no, nosotros no vamos a pelear contra ese ejército, porque ahí está David, quien es su propio Dios, su propio Elohim, que pelea por él. Y por eso temían, porque sabían que no era David que peleaba, sino el Todopoderoso a través de David. De igual forma, cuando Jotab se presentó en el programa de Raúl Gil en Brasil, en el concurso que ganó, cuando él cantaba, se sentía una presencia tremenda. ¿Por qué? Porque no era él que cantaba, era el Espíritu del Todopoderoso que dirigía a Jota en ese momento. Y por eso nos hacía sentir de esa manera. Y hacía sentir a cada una de las personas que lo veían en ese momento de esa manera. Inclusive todavía nosotros vemos los videos de ese momento y se nos erizan los pelos, sentimos la presencia del Todopoderoso, porque era el Espíritu del Todopoderoso que lo dirigía en ese momento. Igual que como dirigía a David cuando iba a la batalla. Pero al David apartarse y hacerle el mal delante del Todopoderoso, David le quitó el control de su vida al Rey de Reyes y se lo entregó a Satanás. Y por eso caminó por un camino pedregoso de espinas, de errores, pero pudo humillarse delante del Eterno y volver al redil. De igual manera, también Jota tiene la oportunidad, ahora que hay tiempo, de reivindicarse, de humillarse delante del Todopoderoso y poder surgir nuevamente y ser un vaso del Eterno para la gloria del Altísimo. El diablo ha atacado muchísimo a este joven porque sabe que el Eterno quiere hacer grandes cosas mucho mayores que las que ha hecho hasta ahora con él. Ese joven, antes de nacer, a su madre le habían diagnosticado que no podía tener el niño porque iba a nacer deforme, iba a tener problemas en el nacimiento, y por tal razón le pedían que abortara. Pero ella se fue a su casa entristecida, sin saber qué hacer, cuando el Todopoderoso envió a una persona, una mujer, a su casa, que le dijo a ella: no, tú vas a tener un hijo, el cual va a llevar la palabra del Eterno por todas las naciones. La misma profecía que luego, 6 años después, cuando había nacido, en una iglesia en Colombia, el pastor José Satiro le profetizó al orarle también que el Eterno lo iba a usar a ese niño para llevar su palabra a diferentes naciones a través del canto, de la adoración. Y desde ese momento viene Satanás
tratando de obstaculizar el propósito que el Eterno tiene con ese joven. Cuando antes de él concursar en el programa de Raúl Gil, ellos llamaron, su madre llamó a muchísimos festivales para ver si le permitían cantar, pero no le permitían cantar música cristiana, música gospel. Por tanto, no pudo cantar en ninguno de ellos hasta que consiguieron la oportunidad en el programa de Raúl Gil, donde pudo cantar música cristiana, porque su madre no quería que él cantara música secular. Después que ganó el concurso, le llovieron muchísimos contratos de música secular, pero su madre no quería, porque es una persona consagrada. No quería ni quiere que él cante música secular. Por eso no aceptó esos contratos, sino que lo ha encaminado siempre para que él cante música cristiana, música para el Todopoderoso, porque ella conoce del milagro que el Todopoderoso hizo para que él naciera. Pero no solo el milagro que hizo para que él naciera, sino también el milagro que hizo en ella. Ella fue una persona diagnosticada con hidrocefalia y los médicos no le daban muchos días de vida, y aún está viva. Después que rebasó ese mal, le diagnosticaron cáncer y también rebasó ese mal. Una persona agradecida con el Eterno, pero el diablo sabe dónde hay fruto y cuándo el Eterno puede hacer cosas grandes contigo. Por eso, procura no caer. A cada uno de los que nos están viendo, procuremos mantenernos firmes delante del Todopoderoso. Porque el diablo, como dice la Escritura, anda como un león rugiente buscando almas para devorar. Él anda acechando las almas. Tenemos que tener cuidado con las acechanzas del diablo. Tenemos que vestirnos con toda armadura del Eterno, para cuando lleguen esos momentos malos podamos resistir al diablo y él huirá de ti, dice la palabra. Mantengámonos revestidos de toda armadura de Yahweh para que podamos resistir en el día malo. Y esperemos en Yahweh, esperemos en el Todopoderoso, porque Él quiere grandes cosas para cada uno de nosotros. Él está observando cada uno de nuestros ministerios, cada uno de nuestros dones. Él quiere desarrollarlo, Él quiere hacer grandes cosas con nosotros, pero tenemos que abrirle las puertas de nuestro corazón para que Él tome el control de nuestra vida. Tenemos que darle cabida al Eterno en nuestras vidas. Tenemos que dejarnos usar por Él, para que Él haga su voluntad en nosotros. En una ocasión, cuando Lot iba saliendo de Sodoma, los ángeles lo iban a llevar en sus manos, y cuando iban llevándolo en sus manos, ellos lo llevaban hacia un monte grande. Pero Lot le dijo: no me lleven hacia ese monte, porque el fuego nos va a alcanzar y voy a morir. Déjame entrar en esta ciudad pequeña que está más cerca, para que el fuego no me consuma. Y los ángeles le dijeron: bueno, te vamos a permitir entrar en esta pequeña ciudad y no vamos a dejar que el fuego consuma esta ciudad. Los ángeles eran que tenían el control del fuego. No vamos a dejar que el fuego consuma esta ciudad. No sé por qué Lot entonces estaba dudando de llegar al monte grande donde el Eterno lo quería llevar. Muchas veces el Todopoderoso nos quiere llevar a un lugar grande, pero nosotros optamos por quedarnos en una ciudad pequeña, porque queremos hacer nuestra voluntad y no la voluntad del Todopoderoso. Dejemos que el Altísimo sea el que nos guíe en todo momento, para que Él haga todas esas cosas grandes que Él quiere hacer con nuestra vida. Cosas que no ha subido a la mente de los hombres, son las que el Todopoderoso tiene para cada uno de nosotros si nos dejamos guiar por Él. Que el Todopoderoso les bendiga y que el Rey de Reyes les guarde. Les recuerdo, en vez de criticar y atacar la vida de cada uno de nuestros hermanos cuando caen, como en el caso actual de Jotá, oremos por ellos. Oremos por él, para que el Eterno le dé la oportunidad en su misericordia de levantarse
y de salir de ese mal que arropa cada día más a la humanidad. Que el Altísimo les bendiga y que el Rey de Reyes les guarde. Si desean conocer más sobre la palabra del Eterno, síganos en nuestras redes sociales, en Facebook, Instagram, Twitter, en podcast y en YouTube. Suscríbanse a nuestro canal y denle a la campanita también. No olviden darle a me gusta. Como aprendamos paso a paso. Compártanlo con todo el mundo y etiqueten a todos sus amigos. Gracias. Bye.